Hermanos, Dios les bendiga a todos. Bien, mientras que los demás, los padres vuelven al salón, hermanos, quiero hoy continuar, hermanos, lo que empecé hace 15 días. Hace 15 días los que estuvieron, hermanos, vimos el propósito del día de reposo. Hoy vamos a ver la esencia del día de reposo. Recuerde que la esencia es lo permanente o lo invariable, lo que tiene que quedar. ¿Sí? Entonces, mientras que ellos vienen, abramos la Biblia en Marcos capítulo 2, versículo 23 al 28, hermanos. Mientras que llegan, entonces quiero recordar algo de la vez pasada. Habíamos hablado que el propósito, hermanos, era que hubiera un día de descanso. El propósito era un día conmemorativo. El propósito era que fuera un día de adoración, hermanos. Bien, le invito para que miremos entonces Marcos capítulo 2, versículo 23. Es el evento donde los discípulos toman allí o cogen trigo en un día de reposo, un día de Shabbat, en la cual vemos esta historia. Y dice: y aconteció que pasado él por los sembrados en sábado, sus discípulos al andar comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: he aquí, ¿por qué hacen en sábado lo que no es lícito? Y él les dijo: ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y tuvo hambre, él y los que con él estaban? Cómo entró en la casa de Dios en el tiempo del sumo sacerdote Abiatar y comió los panes de la proporción, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban. También les dijo entonces el Señor: el sábado o el Shabbat fue hecho por causa del hombre, no el hombre por causa del sábado. Así que el Hijo del Hombre es Señor aún del día sábado. Oremos. Señor amantísimo y precioso y soberano Dios, a ti venimos en esta mañana, Señor. Nos has dado la oportunidad de cantar, nos has dado la oportunidad de orar, nos has dado la oportunidad de presentarnos delante tuyo, de recibir la instrucción a través de la escuela dominical, que es la enseñanza. Pero ahora, Señor, al meditar en tu palabra, Señor, queremos que tú nos auxilies, nos ayudes, que tu Santo Espíritu ahora obre en nuestras vidas para que tengamos la quietud y podamos nosotros el escuchar, el de meditar, el de recibir, el de poder cada día, Señor, conocer tu verdad, conocer tu palabra, el prepararnos para toda buena obra y para, Señor, hacer conforme a tu propósito y tu santa y bendita voluntad, oh Dios. Gracias por esta oportunidad que le das a cada uno de nosotros, a los niños, a los jóvenes y aún los adultos, de venir, Señor, en el día del Señor, en el día de reposo, para estar, Señor, en tu templo y adorarte a ti en espíritu, en verdad, pero recibir el refrigerio y el descanso, el alimento que necesita nuestra alma y nuestro espíritu. Que tu Santo Espíritu, Señor, me auxilie para que me pueda ayudar y que podamos, Señor, recibir esta palabra en el nombre precioso y maravilloso de nuestro amado y Salvador, Señor Jesucristo. Amén y amén. Como le decía, hoy quiero que meditemos bajo la esencia del día de reposo, hermanos. Quiero decirle que para entender este texto debemos mirar primero el contexto o la parte histórica en que Jesús llega allí y pasa por este sembrado
y es cuestionado por los fariseos y los religiosos de la época. Vemos que el problema realmente suscitó es que él venía de camino en un día de reposo y sus discípulos empezaron a coger y a comer allí el trigo que supuestamente era prohibido en el día de reposo. Cuando Cristo vino el día de reposo, estaba Israel arraigado en cumplir la ley. Los fariseos, el problema era que los fariseos, saduceos y toda esa estructura, hermano, noble que llamaban de religiosos, habían llevado, hermanos, el extremo, las cosas de los mandamientos. No solamente era el primero, el segundo, el tercero, sino que el cuarto mandamiento, hermanos, lo habían llevado al extremo de tal forma que hasta lo habían vuelto ridículo, hermanos. Habían hecho y colocaban leyes que llamaban ridículas. Le voy a mostrar, hermano, ejemplos para que usted se dé cuenta de lo que ellos hacían con el cuarto mandamiento. Una de las leyes que ellos colocaron es que solamente en ese día de reposo se podía caminar 200 codos de distancia desde el lugar donde estuviera. Esos 200 codos más o menos eran un kilómetro. Quería decir que donde vivía la persona no podía pasar más de un kilómetro, porque de una vez, hermanos, lo consideraban que estaba quebrantando ese cuarto mandamiento. O sea que estaban listos, hermanos, para medir la distancia. Nos dice y nos cuenta los hermanos, los que comentan esta parte, hermanos, dice que era tanto el pensamiento, hermanos, que había personas, hermanos, que colocaban un hilo de su casa hasta cierta distancia de un kilómetro, y entonces en ese momento era considerado que podían ellos llegar hasta donde estuviera el hilo. Entonces podían caminar de donde estaba, donde terminaba el hilo, ahí podían caminar otros kilómetros más. Y entonces una cantidad de cosas, hermanos, que no la entendemos o que en cierta forma es ridículo. Ahora había otra, era que el fuego doméstico debía de apagarse antes de comenzar el día de reposo, hermanos. No sé si usted ha ido al campo, hermanos, o a ciertos lugares donde cocinan con leña. ¿Se ha ido usted, hermanos? ¿Sabe qué pasa cuando cocinan con leña? Ellos nunca apagan el fogón, hermanos. Simplemente de noche meten allí unos palos y los deja que ellos en la noche ardan, y en la mañana simplemente atizan. Usted sabe que atizar, hermano, al fogón es soplar y con algo, hermano, para que volviera a encender, porque el encender un fogón siempre tiene su trabajo. Entonces la idea era que en el campo, la idea era que ellos no apagaban el fogón, sino que lo dejaban ahí para que al otro día pudiera seguir cocinando. Pero habían personas, hermanos, que se le olvidaba sacar la leña o sacar los tizones y quedaba encendido. Y al otro día o el día de reposo, entonces venían y decían: mire, su fogón está encendido y por lo tanto usted es un pecador, porque usted está quebrantando el día de reposo. No le podía olvidar, hermano. Claro que hoy es más fácil, ¿no es cierto? Porque simplemente tenemos estufa en la cual simplemente sellamos las digamos las llaves, y ya no necesitamos decir que quedó prendida, ¿no es cierto? Bien, otro ejemplo que les voy a dar es que si alguien estaba o en ese día se hería con algo, hermanos, o sufría una herida, bien sea se cortara en un dedo o se cortara en algún momento, o caminando de pronto se hiciera una herida, ese día de reposo, él simplemente tenía que coger un trapo, hermanos, y simplemente allí, hermano, vendarse con ese trapo,
porque si iba a que lo atendían, eso estaba prohibido en el día de reposo. Si él se hacía curaciones, también era prohibido en el día de reposo. O sea, era algo tremendo. Por eso algún texto dice que si tu buey se cae en ese día, entonces usted tenía que dejarlo ahí. Si al otro día que pasaba el día de reposo, el buey, hermanos, sobrevivía, pues usted lo podía sacar, pero en el día de reposo usted no lo podía sacar. ¿Y ve? Empezaban a hacer. Una de las cosas que me llamó la atención era que sí podían atender los animales. Y entonces usted sabe que ellos tenían sus vacas, sus caballos, bueno, sus bueyes. Entonces sí le podían dar heno, que el heno es el alimento para las vacas o para los animales. Pero ¿sabe qué decía ellos? Que debían de hacerlo con la mano que ellos no utilizaran en los demás días. Quiere decir que si usted trabajaba o era diestro y utilizaba la mano derecha para hacer las cosas, entonces en el día de reposo usted podía alimentar sus animales, pero ¿con cuál mano? Con la izquierda, ¿no es cierto? Entonces por eso es que se llaman ridículos, cosas ridículas. O sea que ellos lo que hicieron fue que cogieron el mandamiento y lo empezaron allí, hermanos, a desviar, colocándole tradiciones humanas más que realmente el sentido o la esencia del día de reposo, hermanos. Ese es el problema. Ahora notemos eso. Esto y otras cosas más que no quise traerle por el tiempo. El Señor, hermanos, tuvo que enfrentar eso. Cuando Él llega ante este lugar y los fariseos y los saduceos allí lo llaman y lo confrontan, Él tenía que soportar lo que estas personas que en su pensamiento habían tergiversado o habían añadido al cuarto mandamiento. Así que en el trasfondo en que Cristo se enfrentó a su llegada, hermanos, o sea que por eso no era fácil. Por eso su ministerio y su campaña evangelística no fue tan fácil, porque los hombres es lo que lo hacemos difíciles. Porque hay veces o le quitamos a la palabra o hay veces que le añadimos, hermanos. Ellos le habían añadido al día de reposo, al cuarto mandamiento, y por eso era difícil para Jesús enfrentar en ese instante, o era difícil para el creyente, hermanos, el poder enfrentar a estas personas. Si volvemos a Marco otra vez, capítulo 2, pero vemos ahora más detenidamente el versículo 23 y 24, note que dice: y aconteció que pasando él por los sembrados en sábado, sus discípulos a andar comenzaron a arrancar espigas, ¿no es cierto? O sea que lo primero que nos muestra allí es que los discípulos estaban cogiendo algunas espigas y no lo hicieron con la mano izquierda, sino lo hacían con la mano ¿qué? Derecha. Entonces por eso lo acusaban. Ellos debían haber cogido el grano con la mano izquierda y allí hacer esto y comérselos. Pero como no lo hicieron, entonces dijeron: mire, están invalidando, están dañando el cuarto mandamiento, ¿no es cierto? Eso es lo que pasaba. Ahora miremos el versículo 24. Entonces los fariseos le dijeron: ¿a quién? A Jesús. Y le preguntan: ¿por qué hacen ensado lo que no es lícito? ¿Por qué usted, siendo un maestro y teniendo unos discípulos que lo están siguiendo, usted permite que ellos invaliden el cuarto mandamiento? Y lo estaban cuestionando y lo estaban atacando, hermanos, ¿no es cierto? Estaban allí atacando. Entonces, por eso el Señor Jesús, en cierta forma, al responder, Él quiere mostrar la esencia del cuarto mandamiento o la esencia del día de reposo, hermanos. Ahorita usted
me dirá cuál es la esencia del día de reposo. Ahora, para saber cuál es la esencia del día de reposo, debemos ver aquí en este texto, hermanos, tres frases importantes, tres frases que nos van a ayudar a entender la esencia del cuarto mandamiento, que es el día de reposo, hermanos. La primera frase que quiero mostrar que es la esencia o nos muestra la esencia del día de reposo es la palabra hecho. Así que le invito a que usted vea en el versículo 27, ¿no es cierto? Jesús le responde y le dice, también le dijo, el sábado fue hecho, hermanos, ¿sí o no? ¿Qué dice? El sábado o el reposo fue ¿qué? Hecho, ¿no es cierto? Note que ahí quiero resaltar la palabra hecho. Y la palabra hecho es una palabra griega que significa llegar a ser o llegar a existir. Eso es lo que significa la palabra hecho en griego. O sea que cuando Jesús le está diciendo el día de reposo fue hecho, está diciendo que el día de reposo llegó a existir en un momento determinado en el cual Dios quiso que existiera. Ahora le invito para que vayamos a Juan capítulo 1 y veamos el versículo 3 y el versículo 10, que Juan nos quiere tomar o nos quiere ayudar un poco, hermanos, allí a ver la palabra existir o hecho. Y notemos el capítulo 1, versículo 3, está hablando del verbo, ¿no es cierto? Pero en el 3 nos dice, todas las cosas por él fueron ¿qué? Hechas. Note que nos está llevando allí a decir que todo lo que ha existido y todo lo que existió en un momento determinado fue hecho por Dios. Entonces, así como fue hecha todas las cosas, un día también fue hecho el día de reposo. Ahora miremos el versículo 10. Dice el versículo 10, en el mundo estaba, el mundo fue hecho por él. O sea que está hablando de que el mundo fue hecho por ¿quién? Por Dios, ¿no es cierto? Ese mundo que vemos, todo ese globo terráqueo que vemos, hermanos, un día fue hecho por Dios. Y así mismo como hizo, hermanos, entonces el mundo hizo también todas las cosas, un día llegó a existir también el día de reposo. O sea, la idea principal, hermanos, es que el día de reposo no es invento de los hombres. El día de reposo no es invento de la iglesia. El día de reposo, hermano, no es invención de alguien que dijo, yo quiero colocar allí, simplemente hagámoslo. Estoy mostrándole que fue el día de reposo, llegó o fue hecho o llegó a existir porque un día Dios lo creó, ¿no es cierto? Entonces esto nos remonta a Génesis capítulo 1, para que vayamos a Génesis capítulo 1, donde dice, en el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Note que esto de Génesis 1 hay un plan para que existiera una creación. Hay una predestinación, pero también un preordenamiento y también, hermano, un consejo de Dios en el cual dijo, vamos a hacer un mundo y vamos a crearlo, y por lo tanto empezó la creación. Ahora cuando llegamos al capítulo 2 y vemos el versículo 1 al 3, dice, y fueron acabados los cielos y la tierra y todo su ejército, y acabó Dios el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que había hecho. Versículo 3, y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que Dios había creado y hecho, hermanos. Así que el texto nos está diciendo que él, después de que acabó la obra, hermanos, entonces él tomó el día séptimo y por lo tanto lo declaró como día de
reposo. Así que el origen del cuarto mandamiento no está en Éxodo, hermanos. Si usted creía que el cuarto mandamiento, su origen era en Éxodo capítulo 28, cuando Él coloca allí sus leyes, hermanos, estamos equivocados. Porque dice que fue después de 6 días de trabajo de la creación, es cuando el día de reposo llegó a existir. O sea que el mandamiento no realmente comenzó, el día de reposo comenzó a existir y no comenzó, hermano, a que fuera como un mandamiento, sino en el momento en que Él hizo la creación. Y cuando Él empezó la creación y la terminó, declaró el séptimo día como día de reposo. O sea, fue en la creación, no fue en Éxodo capítulo 20. ¿Sí ve? Así que entienda algo, hermanos. Tras el día séptimo, Dios ya no creó nada, hermanos. ¿Usted sabía eso? Ya Dios no hizo nada. No fue que Dios dijo, oiga, se me quedó algo por fuera. Ay, faltó algo, entonces me levanto el día octavo, vamos a hacer esto, aquello, aquello. No. Dice que Él terminó y acabó todo lo que iba a hacer en el sexto día, y el séptimo día lo declaró como día de reposo, hermanos. Lo santificó. Y en Éxodo capítulo 20, versículo 8, lo estableció como una ley, hermanos, como un punto de la ley, hermano, moral que estaba dando Moisés al pueblo de Israel, para que la iglesia lo podamos que observar, para que la iglesia lo podamos que hacer, hermanos, y que lo cumplamos nosotros aquí, no solamente en Colombia, sino que en todo el mundo, hermanos. Así que lo primero es que Dios hizo, hermano, o dice que el texto dice que fue hecho el día de reposo, hermanos. Cuando el Señor empezó a crear el mundo, cuando Él declaró de que sería un día de reposo. Bien, hermanos, bien. La segunda frase, hermano, que quiero que nos muestra la esencia del día de reposo es la palabra hombre. Volvamos otra vez a Marcos capítulo 2, versículo 27, donde dice, también le dijo, ¿no es cierto? También dijo, el sábado fue hecho por causa del hombre, ¿no es cierto? Ahí está la palabra hombre. Fue hecho a causa de ¿quién? Del hombre. Cuando dice aquí Jesús hombre, no está hablando, hermano, del género masculino, porque recuerde que los judíos eran muy machistas y simplemente decían que eran ellos los que tenían la salvación, que ellos eran los únicos que tenían el poder y eran hijos de Dios y que eran el pueblo escogido de Dios, ¿no es cierto? Por eso hay un error, hermano, pensar que ese país llamado Israel es el pueblo escogido de Dios. Usted está equivocado, hermanos, porque el pueblo de Dios son todos aquellos que han aceptado a Cristo como Señor y Salvador de su vida, de todas las naciones, tribus y pueblos, hermanos. Por eso se llama la Iglesia Universal de Cristo, donde estamos todos los salvados. Pero ellos pensaban que era solo para ellos. Pero Jesús le está diciendo, no es para solo el hombre que piensa ustedes en su parte de masculinidad o en su parte egoísta, sino que Él está diciendo que el día de reposo fue creado para el hombre, o sea, para toda la raza humana, tanto hombres como mujeres, hermanos. Recuerde que Jesús nunca hizo excepción de nadie, hermanos. Ni Él tampoco vino a aliarse con los judíos a ese pensamiento erróneo de que la mujer no tenía autoridad, de que la mujer no tenía puesto tampoco y que no tenía cierta
salvación de parte de Dios. Él vino a dignificarla, hermanos. Y por eso cuando estudiamos, hermanos, en los manuales que vimos sobre el hombre como sacerdote y toda esta parte, vemos que el trabajo del hogar es compartido entre un hombre que ha sido puesto como un líder, pero también una mujer que es la ayuda idónea, y no la sierva ni la esclava, ¿no es cierto? Eso es interesante. Cuando él le dice el día de reposo fue creado, fue para el hombre, no estaba hablando solo ni exclusivo de los hombres en su parte de masculinidad, ni tampoco al pueblo de Israel en su parte de exclusividad como pueblo escogido de Dios, sino que está hablando aquí, a los judíos, hermano, está hablando en sentido que general. Está diciendo que el día de reposo, hermanos, es para el hombre de todas las tribus, razas, pueblos y todas las personas que existimos en el mundo, hermanos. Eso es lo bonito y lo interesante. Jesús aquí está hablando que este reposo es para todo el género humano. Entonces note lo que dice. Por un lado está hablando de que el día de reposo fue hecho, pero que él empezó a existir y es por causa de ¿quién? Del hombre. ¿De quién? De toda la raza humana. Porque recuerde que el pensamiento de Dios es salvar, hermanos. El pensamiento y el amor de Dios cuando dice, porque de tal manera amó Dios a los hombres o amó al mundo, está hablando de aquella raza y de aquellos escogidos, de aquellos que Él quiere salvar, y por lo tanto son tanto hombres como mujeres, hermanos. Así que lo primero, vemos que es el día de reposo fue hecho, y lo segundo, el día de reposo es para el hombre, hermanos. Pero hay una tercera frase que nos muestra la esencia del día de reposo, y es lo que nos dice allí en el versículo 27. Volvamos, dice, también le dijo, el sábado fue hecho por causa del hombre, dice allá. Ese por significa para el hombre. ¿Sí ve? Ese por significa para el hombre. O sea que el beneficiado de ese día de reposo tiene que ser ¿quién? El ser humano. El género humano, hermanos, es por esta causa es que Dios lo crea y lo pone a existir y empieza allí a funcionar para beneficio del género humano. Esto significa que fue hecho para el beneficio y bienestar del género humano. Es interesante, ¿no es cierto? Es bueno entender esto, hermanos. No es un día de carga, no es un día de imposición, no es un día que Dios le plació verlo a usted buscándolo, adorándolo en una iglesia. Tenemos que entender eso, hermanos, porque muchas personas ven o piensan el venir a la iglesia como una carga. Me toca ir a ese domingo, hermano, a la iglesia. Desde temprano. ¿Y a qué hora? ¿Desde las 9? No, mejor voy a las 10:30 o 11 de la mañana. Eso. Y vemos el domingo o el séptimo día como una imposición. Mucha gente por eso es que prefieren irse a otro lugar, porque no han entendido ni han comprendido realmente la esencia de ese mandamiento de guardar el día de reposo, hermanos. Pero les quiero mostrar, es que eso significa que el deseo de Dios es que hoy usted tenga beneficio. ¿Cuántos saben que el venir a la iglesia tiene beneficio? Levante la mano a ver, el que sabe. ¿Y qué beneficio le da, hermano?
que levantamos la mano, pero no sabemos qué beneficio tenemos. ¿Para qué Dios creó el día de reposo, no es cierto? Miremos que significativamente Cristo no hizo que sus oyentes se remontaran fuera hasta Éxodo 20, hermanos, sino el deseo de Dios o el deseo de Cristo era que volviéramos a Génesis capítulo 2, donde está estableciendo Dios el día de reposo. Y entonces los quiere llevar allí a estas personas o estos oyentes que estaban allí, que eran tanto los discípulos, sus seguidores, como aquellos judíos y religiosos, para que entendieran cuál era la esencia del día de reposo, hermanos. Así que la esencia del día de reposo es que fuera un día donde Dios pudiera bendecir a toda la raza humana. Volvamos a Génesis para que usted vuelva y lo tome, hermanos, para que lo vea allí. Dice el versículo 3: y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó. ¿Por qué? Porque lo declara como día de ¿qué? De reposo, de descanso. Entonces toda una semana, hermanos, enfrentando luchas, dificultades, problemas, toda una semana enfrentando tal vez dolencias y tal vez dificultades para allá y para acá, hermanos. Entonces el venir el día del Señor, al venir al día de reposo, es que estando en la presencia de Dios que encontramos paz, descanso, gozo, alegría. Es un día donde nos recargamos. Es un día donde el Señor obra en nuestras vidas. Es donde Dios no solamente quiere que tengamos un descanso físico de esa labor incansable que tenemos en la semana, sino que tiene que ser también un día donde Dios nos bendice, hermanos, e imparte su bendición. ¿Sí ve? Imparte la bendición. Ahora, usted me pregunta, ¿y cuál es la bendición? ¿No es cierto? Pues lo remonto a Génesis capítulo 11, versículo 20, que les hablé una vez, un miércoles, aquí en la iglesia. Y quiero que vayamos a a Hebreos capítulo 11, versículo 20. Note lo que está diciendo allí el escritor. En hebreo, hermanos, estamos estudiando los hombres de fe. Y en este versículo 20, hermanos, nos narra ese suceso en el cual Isaac bendijo a Jacob, ¿no es cierto? Versículo 20 dice: por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras, ¿no es cierto? Está hablando del suceso y nos manda, hermanos, a que miremos que es la bendición que traía de generación en generación. Está hablando que Jacob, aunque su nombre era usurpador y truán y hacía todas esas cosas, pero había un interés de Jacob de querer esa bendición que Isaac iba a impartirle, no a él sino a Esaú, hermanos. ¿Se han leído usted la historia? ¿Sí? Que estaba Isaac, que era ya viejito y ya estaba ciego ya y estaba enfermo. Y entonces le dijo a Esaú: vaya y consiga un animal, ¿no es cierto? Una casa, y me hace una buena comida, ¿no es cierto? Y la esposa escuchó y llamó a Jacob y le dijo: venga, vaya a traer un cordero. Y preparó la comida y le puso la ropa de Esaú y le puso, hermano, unas pedazo de cuero de vaca y bueno, animales para que sintiera velludo y todas estas cosas. Y dice la historia que Jacob, disfrazado de Esaú, hermano, entra, y el anciano Isaac, hermano, aunque como que decía: bueno, usted como que huele, usted como que está ahí, pero su voz parece como diferente, pero más sin embargo yo lo voy a bendecir, ¿no es cierto? Y entonces le da la
bendición, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuál bendición? ¿No es cierto? Pues si vamos a Génesis capítulo 1, versículo 28, usted encuentra la bendición que Dios quería transmitir de generación en generación. ¿Qué dice el capítulo 1, versículo 28? Y dice, y los bendijo Dios y les dijo: fructificaos y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla, y señoree sobre los peces del mar y sobre las aves de los cielos y sobre todas las bestias que se arrastran sobre la tierra. Note que Dios, hermanos, está bendiciendo y le está dando bendición a Adán y Eva, hermanos. Y entonces ellos están recibiendo una triple bendición, ¿no es cierto? Que ahora la registra también en el capítulo 27. Volvamos a Génesis capítulo 27, en el versículo 27 y 29. Cuando usted mira allí, hermanos, puede ver que como dice allá el capítulo, ¿no es cierto? Génesis 27, versículo 27 dice lo siguiente: es la bendición que Isaac le va a transmitir a Jacob. Y dice: y él se acercó y le besó y oló el olor de su vestido y lo bendijo y dijo. Escuche lo que le dice Isaac a Jacob en ese momento: mira el olor de mi hijo como el olor del campo que Jehová ha bendecido, hermanos. Note que allí encontramos una bendición. Pero ¿qué clase de bendición? De la tierra. Esa tierra que por causa de Adán y Eva, cuando pecaron allá en el huerto del Edén, en Génesis capítulo 3, y que cuando Dios lo llama y le habla a la serpiente y le habla a la mujer, pero cuando le dice a Adán: por causa tuya la tierra será ¿qué? Maldita. La tierra está en maldición. La tierra, hermanos, en que nosotros vivimos está en maldición. El clima, el agua, las cosas, los alimentos, la vida, hermanos, los países, los gobiernos, todo vamos en caos, hermanos, y cada día vamos de mal en peor. Pero ahora aquí Dios le está diciendo: yo te doy una bendición que Él prometió a Adán en Génesis 1:28. Le promete una bendición de que la tierra será bendecida. ¿Sabe qué significa eso, hermanos? Que el lugar que nosotros vivimos, que donde fuera Jacob y fuera cualquier creyente, cualquier hijo de Dios, que vayamos, hermanos, así sea a nuestro estudiar o al trabajar o nuestra cuadra o nuestra ciudad o nuestro barrio, hermanos, todo será bendecido por Dios. El ambiente, hermanos, cuando Cristo entra en un hogar que transforma, hermanos, transforma las vidas. Las vidas son cambiadas. Cuando entramos, hermanos, a una empresa, que tiene que irradiar el creyente, tiene que irradiar un cambio, hermanos. Cuando la gente diga: aquí en esta empresa todos son malos, pero el hermano o tal persona, él es cambiado, él es diferente. Cuando en el colegio, hermano, el ambiente y la forma y las cosas, Dios va a bendecir, hermano, a sus hijos para protegerlos de todo mal y de todo peligro. Nos va a poder ayudar, hermanos, porque Él está prometiendo que bendición de la tierra, y habla del ambiente y del lugar donde nosotros vivimos. Y eso es lo que Dios quiere dar. ¿A quién? Al creyente, hermanos. Pero noten nomás eso. Ahora miremos el versículo 28, Génesis 27, 28, y le dice también en esa bendición, y dice: Dios pues te dé el rocío del cielo y de la grosura de la tierra y abundancia de trigo y de mosto,
¿Qué le está prometiendo y qué está recibiendo Jacob? ¿Y qué recibe el creyente de parte de Dios? ¿Qué recibe? Bendiciones, ¿qué? De prosperidad, hermano, prosperidad. Si usted quiere prosperidad, hermano, Dios la tiene. Y Dios dice, la tierra producirá y la tierra se multiplicará, y su sementera y su trabajo y su empresa y su estudio y lo que usted esté emprendiendo, hermano, Dios lo bendecirá, porque Dios lo promete y Dios sí cumple, porque Él no es hombre para mentir. Le está prometiendo prosperidad, hermanos. ¿Usted quiere prosperidad? ¿Sí? Que tengamos trabajo, que tengamos, hermano, que emprendamos un trabajo, hermano, y nos vaya bien, que nuestra empresa, nuestro almacén, nuestros quehaceres, hermano, incluso nuestra casa, hermano, no falte el alimento. ¿Sí? Pues la bendición de la prosperidad la da ¿quién? Dios, ¿sí o no? Eso lo da Dios. Y ahora mire el versículo 29, no se queda ahí nomás. El versículo 29 dice: sírvate pueblo y naciones se inclinarán a ti. Sé Señor de tus hermanos e inclínase a ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Note que está hablando, a hermanos, de que por ser ahora hijos de Dios tenemos el poder de Dios, tenemos la bendición de Dios, tenemos la gracia de Dios para poderla compartir. Por eso es que Dios llama a Abraham y le dice: te he llamado para bendecir y para que seas ¿qué? Bendición a otros. El enemigo no va a poder con el creyente, porque tiene la bendición de la grandeza y de la misericordia de Dios al darnos el poder de la gracia de Dios a través del Espíritu Santo. Y por eso que aunque en la semana, hermanos, batallemos contra el pecado y la tentación, no podrán derrotarnos, hermanos, porque tenemos la bendición de la presencia, del poder y la gracia de Dios. Está diciendo que Dios, ese poder inmenso que Él tiene, hermano, porque Dios es todopoderoso, hermano, lo enfila para sostenernos, ayudarnos, guardarnos y sacarnos adelante a su pueblo, hermanos. Entonces no era cualquiera. Por eso es que Jacob dijo: no, yo no me voy a quedar sin la bendición. Y por eso el creyente no se tiene que quedar sin esa bendición. Entonces, hermano, la pregunta es: ¿qué recibimos en el día del Señor, hermanos? ¿Qué recibe usted, hermanos? ¿No es cierto? ¿Qué es lo que recibimos? Bendición, hermanos, para nuestros hijos, para nosotros y para la comunidad. Recibimos bendición para nuestra economía, hermanos. Y bendición, hermanos, para podernos sostener a pesar de los ataques espirituales y los ataques del enemigo. Nos vamos a sostener, porque, hermanos, al venir y guardar el día de reposo, al venir a la iglesia, cantarle, orar, el exaltar y el de obedecer, al venir, hermanos, a adorar el día de reposo, Dios nos bendice, Dios nos da, hermanos, y Dios nos sigue bendiciendo. Pero si usted queda en la casa, ¿qué bendición va a recibir, hermano? Si usted se va, hermanos, a trabajar, o se va, hermanos, a hacer otra cosa diferente de poder venir, hermanos, entonces, ¿qué bendición va a recibir? Ahora recuerde que hay trabajos de trabajos. Porque si yo trabajo hasta el sábado, pero el domingo busco otro trabajo, entonces, hermano, ahí sí, ¿no es cierto? Ahora, si a usted le toca trabajar, pues en cierta forma, hermanos, miraremos en qué forma usted puede ser también bendecido. Ahora mire que lo que le digo no es simplemente allí, sino que quiero que lo veamos en Isaías. Es lo que escribió Isaías capítulo 58, hermanos.
para que usted respalde o para respaldar esto que les digo de la bendición, hermano, que Dios da y que he registrado Isaías en el capítulo 58, versículo 13 y 14, fue inspirado por el Espíritu Santo para escribirnos este pasaje. ¿Qué dice el versículo 13, hermanos? Medítelo. Si retrajes del sado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, el sado llamar es delicia, santo es Jehová, glorioso, y lo venerares no haciendo tus caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus palabras, entonces note lo que dice. ¿Qué es lo que dice el 15, hermanos? Perdón, 14 dice: entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré cabalgar sobre la altura de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Note que está diciendo que esa bendición que le dio, hermanos, y que le habló allí a Adán en el huerto del Edén, que luego pasó a Abraham, y Abraham se la pasó a su hijo Isaac, y que Isaac se la pasó a Jacob, y que luego Jacob se lo pasó al hijo de José, hermanos, a Efraín. Es la bendición que Dios tiene y la da a todo aquel, hermanos, que cumplamos el cuarto mandamiento, hermanos, de congregarnos, de buscar de la presencia de Dios, de estar delante de Dios. ¿Quiere bendición, hermanos? Dios la tiene. Cuando la imparte, hermanos, el día en que nos congregamos, hermanos, como iglesia. Eso es lo bueno, hermanos, que no necesitamos muchas veces ni levantar un dedo y Dios ya lo hace todo, hermanos. Muchas veces no necesitamos nosotros orar, hermanos, y Dios ya lo hace, porque Él es bueno, misericordioso y grande. Ahora, ¿qué podemos concluir, hermanos, de este mensaje? ¿Cuál es la esencia del día de reposo, hermanos? Recuerde, fue un día, el día de reposo fue hecho por Dios. El día de reposo fue hecho para el hombre, hermanos. Y el día de reposo fue hecho para beneficio del hombre al recibir de parte de Dios las bendiciones ricas y abundantes que Dios tiene para su pueblo. Así que oremos, hermanos, y démosle gracias al Señor. Si en otra oportunidad el Señor lo permite, le hablaré de por qué pasó del séptimo al primer día de la semana. Entonces, Dios les bendiga. Oremos. Señor amantísimo y precioso y soberano Dios, te damos gracias por este instante, por este momento, por tu palabra, porque allí, Señor, podemos encontrarse que tú quieres, y por eso dice que no nos dejemos de congregar. Por eso es que insiste que vengamos. Por eso es que quiere que tu pueblo venga a congregarse, Señor, porque esas bendiciones ricas, bendiciones de paz, bendiciones de prosperidad y bendiciones de poder para seguir adelante victorioso, tú la tienes y la das a cada uno de nosotros. Padre, ahora en tu presencia estamos. Señor, bendícenos. Padre, cumpla esta palabra, Señor, y que cada uno de nosotros recibamos esa bendición de paz. Que recibamos, Señor, esa bendición de prosperidad. Que recibamos, Señor, esa bendición de el poder de autoridad para no ceder y no caer, pero el privilegio de ser hijo de Dios. Gracias, Señor, por tu bendición. Glorifícate y obra con tu gracia y tu poder. Te lo suplicamos y te lo pedimos en tu nombre, mi Señor Jesucristo. Amén y amén. Hermanos.